Buenos días, espero que estén bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de alguna diferencia entre ciencia, técnica y tecnología, ¿sí? Para comenzar, bueno, vamos a analizar un ejemplo y a partir de allí vamos a tratar de establecer estas diferencias. Vamos a hablar en este ejemplo de una disciplina nueva que seguramente va a tener sus repercusiones en el futuro. Vamos a hablar de la nanotecnología, ¿sí? ¿Qué es la nanotecnología? Bueno, la nanotecnología es el estudio del mundo en escala pequeña, ¿sí? Vamos a decir que un nanómetro es, digamos, una millonésima parte de, de un milímetro. Es decir, si yo tomo un cabello humano y lo divido en un millón de partes, una de esas partecitas es un nanómetro, o sea que es algo muy chiquitito el nanómetro, ¿sí? Casi estamos hablando a la escala de lo atómico o de las moléculas. Entonces, la nanotecnología justamente va a trabajar en esta escala, ¿sí? Manipulando los átomos y ordenando los átomos a su gusto y a su agrado. ¿Cómo es que surge esta idea de la nanotecnología? Bueno, gracias al desarrollo de las técnicas de microscopía, ¿sí? Nosotros podemos hoy en día manipular átomos, ¿sí? Hay un telescopio que se llama telescopio de campo cercano que nos permite observar de cierta forma esta realidad microscópica, nanoscópica, ¿sí? Eh, Nosotros podemos saber a partir de este microscopio de campo cercano cómo está conformada la superficie de un material. ¿Sí? Después también descubrimos que no solamente podíamos observar, sino que también podíamos manipular esa superficie, manipular esos átomos. Y esto, bueno, ha dado origen a la nanotecnología, ¿sí? Ahí como se observa en la imagen, este microscopio es como que tiene una punta, ¿sí? Y esa punta es la que va sensando la superficie y va eh, armando una imagen bidimensional o tridimensional de esa superficie, ¿sí? Y así puede ir arrastrando, bajo determinadas condiciones, arrastrando átomos y acomodándolos a, en nueva forma, en nuevas estructuras, ¿sí? Seguramente esto va a ser muy importante porque nos va a permitir en algún momento trabajar en diversos campos con nuevos materiales, por ejemplo, en el campo de la electrónica, así nos va a permitir crear componentes electrónicos mucho más pequeños. O también va a ser interesante para algunas aplicaciones tecnológicas que tienen que ver con la creación de nuevos materiales. Eh, Uno de esos materiales que bueno, se está analizando actualmente son los nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono no son otra cosa más que una estructura, ¿sí? Eh, de carbono, de átomos de carbono ordenados de la forma que aparecen aquí, tubitos. ¿Qué característica tiene este nuevo material? Bueno, muy superior a los materiales que conocemos y que utilizamos actualmente. Por ejemplo, el acero es un material que se utiliza mucho en la construcción, y que es uno de los materiales más resistentes que conocemos. eh, ¿Sí? Tiene una resistencia a ese material, ¿sí? Si yo tomo un alambre de 0,56 milímetros, ese alambrecito tiene una resistencia hasta 102 kilogramos, ¿sí? Un alambre del mismo grosor, pero de nanotubo de carbono, puede soportar 15,3 toneladas, ¿sí? 15,3 toneladas, o sea, es mucho más resistente el alambre de nanotubo de carbono. Ahora, la relación peso, que también es importante, y bueno, el nanotubo de carbono es 6 veces más liviano que, que el acero. Entonces, estas características van a hacer que este nuevo material tenga prestaciones muy superiores a los materiales que utilizamos actualmente. Y seguramente, bueno, eh, va, va a llegar el momento donde se empiece a utilizar en varios ámbitos de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, tomando este ejemplo, bueno, nosotros por ahí podemos establecer alguna diferencia entre lo que es ciencia, técnica y tecnología. Lo que es la ciencia, ¿sí? Recuerden, solamente va a estar vinculada al campo de la indagación, del conocimiento. En nuestro caso, eh, va a estar abocada al conocimiento de la conformación del átomo, de la conformación de las moléculas, ¿sí? De identificar cada tipo de átomo. En cambio, en el campo de la técnica, la tecnología está vinculada más al hacer, ¿sí? En este caso, la fabricación de nuevos materiales, campo de la acción, como decíamos en clase anterior.
Podemos decir que, bueno, la tecnología se basa en conocimiento científico, aunque también utiliza los conocimientos empíricos. Y en la técnica no, se basa históricamente en el campo de los conocimientos empíricos, de los conocimientos corrientes, aunque también utiliza el conocimiento científico, ¿sí? Eh, en la técnica nosotros buscamos el cómo hacer para observar. En la tecnología buscamos el por qué hacerlo, ¿sí? Para por qué vamos a observar, por qué vamos a mover los átomos y justamente para crear nuevos materiales. Podemos decir que la tecnología es interdisciplinaria, o sea que va a trabajar con varias disciplinas. En el caso de nosotros, de la nanotecnología, bueno, podemos hablar de la que utiliza conocimiento de la ciencia, de la química, ¿sí? De técnicas de la microscopía, ¿sí? En cambio, en el campo de la técnica, podemos decir que la técnica es unidisciplinaria, trabaja con una sola disciplina. Entonces, la técnica de la microscopía solamente se va a enfocar en cómo se observan eh, los materiales a escala nanómetros. Otra diferencia que por ahí me parece interesante mencionar es este carácter que tiene la ciencia, ¿sí? La ciencia de por sí tiene un carácter que es neutro, es decir, que busca conocer, pero es una búsqueda desinteresada, que no le interesa qué es lo que se va a hacer con ese conocimiento. En cambio, no, la tecnología tiene otro carácter, tiene por ahí un carácter más social, ¿sí? Enmarcada dentro de pautas culturales. Es decir, que por ahí nosotros hacemos esta tecnología, estos materiales por ahí con un fin, ¿sí? Eh, el campo de la ciencia, en el campo de la ciencia está vinculado solamente al conocimiento, a conocer, a buscar ese conocimiento. En cambio, el de la tecnología está vinculado por ahí a lo que sería el poder socioeconómico o el desarrollo, perdón, socioeconómico del poder. Es decir, ¿qué es lo que nos pasa ahora? Ahora, por ejemplo, ustedes habrán notado que los componentes electrónicos, los componentes informáticos están muy caros, ¿sí? Y esto se debe a que, bueno, quizás nosotros en Argentina no desarrollamos esa tecnología, la importamos de otros países. Entonces, bueno, eso genera una cierta dependencia, ¿sí? Hace que dependamos de, digamos, la producción de otros países. Y eso es, bueno, justamente por la producción tecnológica. Otra característica que me parece importante destacar entre ciencia y tecnología es que la ciencia es universal, se puede aplicar en todos lados. En cambio, la tecnología no, la tecnología puede ser local, ¿sí? Hay casos, bueno, donde una tecnología sirve en un lugar del mundo, pero no sirve en otro. Entonces, eso como que la hace local. Eh, por último, y esto es también muy importante en el campo de la ciencia, el conocimiento generado eh, es de libre disponibilidad. Es decir, que cualquiera puede acceder al conocimiento científico y puede utilizarlo, ¿sí? Es más, los conocimientos nuevos que se van generando en el marco de la ciencia eh, aparecen en publicaciones científicas. Mientras que en el campo de la tecnología, ese conocimiento generado en el campo de la tecnología muchas veces solamente es conocido por un pequeño grupo. Y es más, este grupo seguramente lo que va a hacer es generar una patente para, para poder utilizar ese conocimiento. O sea que si vos querés utilizar el conocimiento generado en el marco de la tecnología, vas a tener que pagar una patente, ¿sí? Entonces es como un poco más reducido ese conocimiento, ¿sí? Bueno, estas son algunas de las diferencias. También les dejé un pequeño texto en el apunte, si yo lo que les voy a pedir en esta oportunidad es, bueno, responder una pregunta, ¿sí? Y ustedes pueden afirmar que la tecnología es ciencia aplicada y, bueno, después copiar el cuadrito que tiene las diferencias entre ciencia, técnica y tecnología. Y por último, citar algún ejemplo como el que yo cité en el caso de la nanotecnología, donde se pueden observar estas diferencias entre ciencia, técnica y tecnología, ¿sí? Eso es todo lo que quería compartirle hoy. Les agradezco mucho que hayan podido estar. Y bueno, los espero la próxima semana. Gracias.